Omen. Anio setevila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adon Yahshua Mashiach ba'kadosh ledaber hakodesh lo daber melin adam. Queremos oír tu preciosa voz, Abba, no la del hombre. Toda Gabá Yahshua Mashiach. Omen beomen. Shebe bakashahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página en español www.gozoypaz.mx, en inglés www.jacoswell.net y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados. Y un consejo, hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a hablar el día de hoy sobre bullying y vamos a analizar varios puntos el día de hoy. Bendito es el nombre de Yahweh, nuestro Elohim. La palabra bullying es una palabra que viene a ser realmente como acoso. Y es una palabra en holandesa o en holandés. Eso quiere decir bullying, acoso. Ahora, actualmente, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, están dándole mucha importancia ahora sí al bullying, porque lógico, se está aumentando y de una manera muy rápida, muy fuerte. Bueno, vamos a analizarlo nosotros desde el punto de vista mesiánicos, como somos. Es un niño contra otro, o una niña contra otra, un joven contra otro, o una jovencita contra otra. Bueno, ahí es en lo singular o en lo particular, pero también puede ser un grupo contra otro. Un grupo de hombres contra otro. O un grupo de mujeres contra otro grupo de mujeres. Y entonces el problema se aumenta aquí porque ya hay, como lo vamos a ver, más agresión. Ahora, desgraciadamente, y dije que lo vamos a ver desde el punto de vista mesiánico, desgraciadamente, repito, hay gente que sí es verdaderamente mesiánica, ama a Yahshua, sigue los mandamientos de la bendita Torah, se guarda en Kedushá, pero también hay mucha gente hipócrita. Entonces el bullying no nada más se ve entre los goyim, se ve entre los pseudo mesiánicos o los que se dicen mesiánicos. Hay varios tipos de bullying. El bullying sexual, el acoso sexual, y el acoso sexual no nada más se refiere a insinuaciones directamente sexuales, de tener relaciones sexuales o manoseos. El bullying sexual es un asedio, Voy a poner un ejemplo claro. Un hombre asedia a una mujer, quiere tener una relación supuestamente de amor con esa mujer, pero se vuelve un asedio. La mujer no quiere nada con este varón y entonces el hombre, a pesar de eso, insiste y entonces se vuelve bullying. Es un asedio. Eso es muy importante porque estamos viendo el bullying desde el punto de vista mesiánico. Ahora, traspolémoslo entonces a lo mesiánico. Una jovencita o un jovencito que se guarde bien para Yahweh, pero que es asediado por uno o una que se dice mesiánica. Eso se da, Ajim. Eso se da porque esta congregación, bendito es Yahweh, es grande, que sea grande en santidad, en Kedushá, pero es grande en número. Hoy venimos relativamente pocos porque muchos amados aquí están trabajando. Pero lo que es todavía en Erev Shabbat o en Shabbat, sí, el número de hermanos es mucho mayor. Pero no nada más eso, sino que de esta congregación el Eterno ha permitido que nazcan otras congregaciones, otras Kehilot. Entonces, el bullying sexual entre pseudo-mesiánicos se da bastante. Es decir, puede ser un
un verdadero mesiánico que es asediado por una que se dice mesiánica, o viceversa, que es lo más frecuente. Un falso mesiánico que asedia a una verdadera mesiánica. El bullying sexual entonces no nada más es un asedio. Puede empezar, o es en sí bullying, no necesariamente ya al manosear a alguien. No. Una mirada constante de una persona hacia otra, eso es bullying. Una mirada constante, es decir, bueno, esta persona me gusta y me agrada y no la suelto de la mirada, eso es bullying. Y eso es demoníaco. Eso es reprobable, no debe de ser. Eso no se debe de dar entre los verdaderos mesiánicos. De hecho, no se da en los verdaderos mesiánicos. Pero entre la gente que no está bien cimentada en Yahweh, sí se da y se da bastante. Entonces, el bullying sexual es asedio, es un abuso como tal en cuanto la intimidación hacia la otra persona. Y esto hace, pongan mucha atención porque eso se da dentro del mesianismo. Verdadero no lo hay, pero desgraciadamente como hay trigo y hay cizaña, como dice Yahshua HaMashiach, entonces se da, hermanos, se da Ajima, Hayot. ¿Qué va a hacer esta persona que está siendo asediada o abusada, sea hombre o mujer? Va a acabar por excluirse socialmente. Es decir, que no quiere estar con la comunidad, no quiere estar en la comunidad porque piensa, de tanto que está molestando a una persona, que todos son iguales o que todas son iguales. Entonces, el bullying sexual no nada más es el manoseo, tocar a alguien, sino el asedio con la mirada, mensajes en celular, ojo, mucho cuidado, eso es asedio. Mensajes en celular o otro tipo de insinuaciones, y entonces se vuelve un abuso y la persona acabará excluyéndose socialmente, decir no quiero nada. Hay también bullying verbal. El bullying verbal ya son insultos. Y es un menosprecio, pero va a ser este menosprecio en público. Le interesa al acosador que la víctima sea humillada. Eso es muy importante, que si quieren anotarlo, para que después ustedes me ayuden a ministrar. Entonces hay un bullying personal con una persona, nada más. Pero generalmente ya en el caso del sexual, pero en el caso del bullying verbal, eso es lógico, esos son insultos, decía yo, perdón que sea repetitivo para que vayan anotando, amados Sahim, y se trata de humillar a la víctima con menosprecio, y eso va a ser en público, porque se trata de desprestigiar, de avergonzar, de poner en ridículo, etc. Hay otro tipo de bullying, el bullying psicológico. Ahora, este bullying psicológico, aunque nosotros somos mesiánicos, quiero decirles que la psicología no es mala si se ve desde un punto de vista de la Torah. Ese bullying psicológico es que se intimida también a la persona, pero no nada más se intimida a la persona, sino se tiraniza a la persona. Y no nada más se tiraniza a la persona, se chantajea a la persona. Oye, si no haces esto, entonces te voy a dar una golpiza. O si no haces esto, voy a hacer el otro. Entonces es un chantaje. Ahora, como las cosas se están poniendo feas en todo el mundo, más nos vale a todos estar en Kedushá, porque estando en Kedushá, sí habrá gente que nos moleste, pero eso no va a traer más consecuencias, no va a traer consecuencias más allá, porque el Eterno nos va a guardar. Ahorita vamos a hablar como verdaderos mesiánicos.
Entonces decía yo, en este bullying psicológico, sí, se intimida a la persona de una u otra forma, es intimidarla, es acorralar a la víctima y decía yo, se va a tiranizar a la persona, se va a chantajear, mil cosas. Si no me das esto, si no me traes este dinero, te voy a dar una patiza, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a entrar a cosas profundas. Entonces, este chantaje no es más que una manipulación. Si gustan anotarlo, va a ser una manipulación con amenazas a la otra persona. Entonces ya se está amenazando a la otra persona que si no se cumple su capricho no de la víctima, sino del acosador, bueno, entonces el bullying va más allá de lo que nos podemos imaginar. Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, una mamá. La mamá, ya lo he explicado en algunos temas de educación a los hijos y demás. La mamá puede acosar sin que se dé cuenta a su hijo y decirle, si no haces esto, cuando venga tu papá te voy a acusar. No tiene que recurrir a eso. Ella es la segunda autoridad en el hogar. Por eso pueden recordar el audio, cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. ¿Hasta qué punto puede ser, bueno, si no haces esto te voy a dar 2, 3 nalgadas, o etcétera, pero hasta qué punto ya se vuelve una amenaza mayor? Entonces, sí está escrito en la Torá que la vara es para el hijo que es rebelde, pero no más allá. Entonces, las amenazas son lo primero en el bullying, Pero recuerden, empecé con un bullying que le pusiste como subtítulo sexual, y eso nada más es el asedio. Un mensaje en celular no es tanto una amenaza, pero es un asedio. Ahora, el bullying físico como tal es lógico, como lo dice el mismo subtítulo, ya es cuando hay golpes acá, golpes físicos, hay empujones y hay palizas. Todos, absolutamente todos, hemos sido víctimas de bullying, de una o de otra forma. Todos, sin excepción. Ahorita vamos a profundizar, amados Sahim. Entonces, este bullying físico sí ya es grave, porque ya aquí hay agresión física, lógico, valga la redundancia, hay golpes, empujones y palizas, etcétera. Con todo lo que es la tecnología, la ciencia que va avanzando, hay un ciberbullying en las páginas web, en los blogs, en los correos electrónicos. Entonces es un acoso, no solamente sexual, sino de amenazas. Consígueme esta droga, si no me la consigues te voy a dar una paliza. Eso es bullying. Ahora se da mucho entre los jóvenes, y no nada más entre los jóvenes, sino entre los adultos, conseguir ciertas dosis de cocaína o de marihuana, pero es bullying, estar acosando a la persona. Recuerden que la palabra es holandesa, es acoso. Y ahora, como decía yo, con todo lo que es internet, hay cantidad de ciberbullying. Ahora, ¿qué características tiene el abusador? El que es abusador, bueno, tiene que haber una historia clínica, así como es en la historia médica. Hay una historia, si no le quieres llamar psicológica, pues es una historia espiritual. El abusador, es decir, el que está causando el acoso, esa es una persona que sufrió. ¿Qué sufrió? Tiene que haber sufrido. 1, sufrió limitaciones de cualquier tipo. Limitaciones de amor de parte de sus padres, limitaciones económicas, no tenía para esto, para el otro y ahora se quiere desquitar. Sufrió mucha limitación el abusador, mucha limitación. Lógico que no es lo correcto que después saque sus represiones, y de eso vamos a hablar en otros temas los miércoles, y saque sus represiones a relucir, pero sufrió mucha limitación. Hay papás que no son cariñosos, no besan a sus hijos o a sus hijas. Hay mamás que no son cariñosas, no besan a sus hijos, a sus hijas. No les dan una palmadita, un abrazo de amor. Entonces, el que no recibe eso, tiene carencia de eso.
y lo va a buscar a través del bullying después. Número 2, el abusador tuvo o sufrió intimidaciones de parte de otros, es decir, fue también acosado él. Ahora está en la venganza, por así decirlo. Él tuvo muchas intimidaciones. Hubo otro que hizo bullying con él, hubo otro que abusó de él, de una u otra forma, en lo sexual, todo lo que ya expliqué, verbal, físico, etcétera, o inclusive en el ciberbullying. Entonces esta persona ya pasó de ser acosado, ahora pasó a ser acosador. 3, sufrió humillaciones. Humillaciones de una persona, o también como fue bullying para él, fueron humillaciones en público. Recuerden que la cuestión es en público. Generalmente decir yo soy más fuerte que tú y te doy una paliza y demuestro como los animales, ¿no? Su territorio. Eso se da mucho, hermanos. Ajim. Entonces sufrió humillaciones. 4, sufrió abusos. Abusos sexuales, abusos de otras personas que, por ejemplo, valga la redundancia, abusaron de él para decir, consígueme esta droga, como decía yo hace un momento, consígueme esta botella de alcohol, consígueme este dinero, etcétera, etcétera, hay cantidad de cosas. Entonces sufrió muchos abusos. El abuso verbal, el abuso físico de sus propios padres. Generalmente muchos no fueron criados con los padres, sino con los abuelos, intervino la abuela o un tío o una tía. Los abusos sexuales, que eso hay cantidad al hacer las liberaciones demoníacas. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua Mashiach, siempre sale a relucir que una persona fue abusada físicamente. Entonces ahora él quiere vengarse y entonces él abusa ahora. Entonces, como tuvo todo esto, él sufrió limitaciones, decía yo, intimidaciones, humillaciones y abusos. Entonces se genera en él, anótenlo, sentimientos de agresividad. Va a tener sentimientos de agresividad. Esta persona va a escoger el compañero más débil. Va a escoger el compañero más débil o la compañera más débil. Porque el acosador sabe con quién se mete. No se va a meter con una persona que sea fuerte en carácter, que se sepa defender, no se va a meter con él o con ella, sino con el más débil. Y entonces, como esta persona, estoy hablando del que está sufriendo el bullying, tiene una actitud, entonces como es débil, no es capaz de responder. No es capaz de responder a un golpe, no es capaz de responder a un abuso verbal, no es capaz de responder a un asedio sexual. Eso es muy importante. Entonces, esta clase, por así, esta administración que sirva para ver si tú estás siendo acosado o acosada de una u otra forma, vamos a ver varias cosas cómo debes de actuar. Y si eres un falso mesiánico, un hipócrita, seas hombre o seas mujer y estás acosando a otros, te arrepientas antes de que el Eterno te mande al infierno. Ahora, esta persona, decía yo, el acosado, el que está siendo abusado, la víctima, pues, como no tiene un carácter, un temperamento fuerte para defenderse, entonces él va a dejar que el abusador haga lo que se le antoja, lo que quiera. Y el acosador entonces va a lograr sus objetivos. Consígueme dinero, consígueme esta botella de alcohol, etcétera. Perdón que sea repetitivo, la droga, o inclusive el bullying se da mucho en lo sexual ya para abusar y tener relaciones sexuales. Y entonces eso se da mucho en la clase de mujeres que
En primer lugar, vamos, no tienen un carácter fuerte y en el mesianismo, pues si no están bien cimentadas en el abacadosh, por cualquier pelado se van a dejar manosear o hasta que las lleve a la cama. Bueno, el acosador, el que abusa, este se siente superior en todo, aunque sea una persona baja de estatura, un feo, o sea fea o baja de estatura, porque puede ser hombre o mujer, etcétera, se siente superior. Ahora, el acosador generalmente es un hechicero. A ver, no quiere decir que sea un brujo que haga, o un hechicero que haga invocación de espíritus demoníacos y eso, no, sino que manipula el sentimiento de los demás. Eso ya lo he explicado varias veces. Y como manipula el sentimiento de los demás, puede manipular al papá, a la mamá, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, a los primos, al director de la escuela, al maestro, etcétera. Manipula los sentimientos, eso es hechicería. No tiene otro nombre, amados, no tiene otro nombre. Entonces, él va a tener el apoyo de un grupo de personas, porque se vuelven títeres los demás del acosador. Revisemos las familias, no apenando a nadie, aquí y allá, vas a ver cómo siempre hay un acosador, hay un abusador, alguien que hace bullying al otro, dentro de la misma familia, dentro de papá, mamá e hijos. No debemos de ir más allá, sean creyentes en el Mesías Yahshua HaMashiach o no sean creyentes en el Mesías. Entonces, como se siente, apoyado por su grupo, gana más terreno. Y como gana más terreno, entonces abusa más. Y mientras más se le deje abusar a este tipejo o esta tipeja, es decir, a estas malas personas, entonces, si no se le pone una hasta acá, va abusando, piensa que tiene poder, no tiene nada. Es un donadie o una donadie. Eso es todo. Ahorita vamos a profundizar un poquito. Ahora, generalmente el acosador, es decir, el que hace el bullying a otro, su entorno familiar es poco afectivo, decía yo hace rato, pero vuélvanlo a notar, es poco afectivo. O sea, no hay abrazos, no hay besos entre papá y mamá o mamá y papá, entre papá e hijos o hijas, entre mamá e hijos e hijas, porque hay un ambiente de poca afectividad. No se demuestran el amor, es más, ni lo tienen. O lo tienen a medias. Generalmente el que acosa tiene una característica, o sea, hay una característica en su vida. Tiene la ausencia del papá, la ausencia del padre, la presencia paterna. Bueno, lógico, si es un buen papá, porque si es un borracho cualquiera, pues da lo mismo. Pero si es un papá honorable, pon tú que no sea mesiánico, pero que es honorable, no es tranza, cumple a tiempo con sus trabajos, es responsable. Ayer hablaba yo en el chat sobre que hay que hacerse responsable de sus actos y eso demuestra la persona que tiene mucha espiritualidad. Entonces, el acosador tiene ausencia del papá, no tiene una imagen paterna. Generalmente el acosador viene de un matrimonio, no de un matrimonio, de un hogar donde se divorciaron los padres, o están separados, o todo el tiempo están peleando. Entonces hay violencia. Y como hay violencia verbal o hasta física, entonces él se vuelve acosador. No tiene papá, o lo tiene, pero hay problemas en el hogar, o se divorciaron los papás, o están separados, que da lo mismo. Ahora, el acosador, pongan mucha atención, amados ajín, en cada cosa que yo les vaya comentando, porque aunque ahorita se ha puesto como de moda esto, pero no, esto es de siempre. Te voy a poner un ejemplo. Caín y Abel. Ahí está.
y hasta la muerte. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, fíjense muy bien lo que voy a explicar, porque esto que yo estoy ahorita compartiéndote, y lo digo con humildad, porque tenemos que ser humildes, nunca desprendernos es el resumen de muchos años de trabajo con miles y miles de personas, tanto en los Goyim como en los mesiánicos ahora desde hace 10 años, poco menos ministrando Torah. El acosador tiene libertinaje. Ahora, como tiene libertinaje, llega a la hora que quiere, porque el papá no le pone una hora para llegar a la casa, no le pone la mamá, si no hay papá, la mamá entonces no cumple su autoridad, no le cumplen, llega a la hora que se le antoja, llega borracho o drogado, a las 3, 4 de la mañana, pateando la puerta de la casa porque se perdió las llaves. Entonces, hay una característica en el acosador. El acosador es mimado por sus padres. No falla eso. No falla, amados Sahim. Es mimado. No toquen a mi hijito, dice el papá o la mamá, no toquen a mi hijito si vive la pareja, lógico. No toquen a mi hijito, ¿qué quieres, mi hijito? Y hay algo aquí que me llama mucho la atención. Miren, haciendo miles de historias clínicas o psicológicas o espirituales, si tú quieres, amado Ahot, hay algo que caracteriza que el hogar generalmente, al menos aquí en México, pero sí creo ya en otros países, por lo que me van contando varios agentes de otros países, las hermanas tienen que atender al hermano. No, eso no debe de ser. Le tienen que lavar la ropa al hermano. No, eso no tiene que ser. Está siendo mimado. Tiene que lavarle la mamá o lavarse él la ropa, no las hermanas. Eso es algo bien característico en los hogares mexicanos y les vuelvo a repetir de otros países. Es un chamaco mimado o chamaca mimada. Generalmente en el bullying el 80% son varones los que son acosadores. Y la mujer también tiene su papel ahora, pero sigue siendo preponderante del 80 al 90% que sea el varón. Entonces es un niño mimado, aunque tenga 30 años. Generalmente no trabaja, se le hace, con todas las mimadas, se le hace un inútil, no sirve para nada, no sabe trabajar, no sabe ganarse el pan. Pero eso sí, el gran señor, ¿no? O el gran muchacho, y a acosar y a molestar a quien se le ponga enfrente. Eso es muy común. Quiero que lo subrayen, amados. Es muy mimado. Entonces tiene libertinaje. Hace lo que se le antoja. Oye, bájale a ese estéreo. No, no quiero. Y la mamá tiene que doblar las manos. O el papá. Están creando un delincuente ahí. Pero también me he encontrado, aunque en menor grado, en menor porcentaje más bien, que no es muy mimado, sino todo lo contrario, que es mucha exigencia en el hogar, demasiada exigencia en el hogar. Entonces él toma una revancha, eso está reprimido en su yo, después platicaremos, eso no es pecado hablar de estas cosas de psicología, basados a la Torah, desde luego. Y entonces reprime eso y entonces él dice, bueno, a mí me exigen mucho, ahora yo voy a exigir a otros, pero no exige, a ver, quiero ver buenas calificaciones, quiero ver esto, quiero ver el otro, cosas buenas, no, va a exigir caprichos. Perdón que sea repetitivo, quiero este dinero, rápido, antes de que tenga una paliza, etcétera. Vemos papás que hacen bullying con sus propios hijos y los mandan a pedir dinero a la calle, ¿o no? O sea, que el bullying es ilimitado. Ahorita lo están enfocando nada más a las escuelas y que un niño le pegó a otro o un grupo se agarró con... No, eso es inmenso, el bullying es inmenso. Vuelvo a repetir, desde Caín y Abel, Jebel. Ahora, si hay mucha exigencia, entonces eso lo reprime y lo va a utilizar como venganza. Hay otra característica, además, desde hace 10 años para acá, hay una característica en todos los que son abusadores. Ven juegos violentos o tienen esos juegos de internet que son violentos. Y entonces eso es una incubación de demonios. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Juegos de violencia.
Y yo no sé de eso porque no me meto para eso, pues, pero hay cantidad de juegos de violencia, derramamiento de sangre, etcétera, 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 etcétera. Bueno, de todo esto que yo les he comentado hasta ahora, amados Sahim, de ser mimado o de ser en un hogar muy exigente o de un hogar disfuncional, de divorcio, separación, etcétera, etcétera, todo lo que ya expliqué, eso va a crear un delincuente. Eso va a crear un delincuente. Entonces al rato andará asaltando con navajas, cuchillos, pistola y vamos a ver que llegan hasta matar. ¿Cuáles son las actitudes de los agresores, o sea, de los que acosan? Ya dijimos, son agresivas y amenazantes. Siempre la amenaza. Si no haces esto, voy a hacer esto. Entonces, analiza, no sea que tú, ajot, bueno, sí, así es. Muchas ajayot hablan y dicen, mi marido esto, mi marido el otro, me dice esto, me dice por guardar el Shabbat. A eso es a lo que quiero llegar ahora. Entonces, ellas están siendo acosadas. O viceversa. Hay varones que empiezan a venir aquí a la Quejilá. La mujer nunca iba a misa católica y de repente se vuelve una supermonja y empieza a ir a misa casi todos los días. Y le dicen al marido por venir acá, le dicen, te prefería borracho y mujeriego, pero no mesiánico. Eso es real, eso es real, eso es real. Entonces esas actitudes agresivas y amenazantes en cada una de las personas o de los diferentes bullying, eso se da. Ahora, el hombre generalmente reacciona a un estímulo. Reaccionamos a la luz, a un sonido, a un gusto, es el paladar. Y entonces eso ya lo he explicado en otros audios, en la mente, profundidades de la mente y del alma, pero vamos a seguir estudiando más todavía. Todo hombre y toda mujer responde a estímulos. Ahora, aquí la situación en el acosador es que sin estímulo, sin motivo de provocación, él va y provoca al otro. Eso es totalmente satánico. No diría yo patológico, como decimos en la medicina. Entonces no tiene ningún motivo para agredir al otro, pero lo agrede. Entonces, ese es algo que es muy importante. Ahora, en la liberación demoníaca se ven muchos espíritus burlones. Ahorita se me fue el nombre de los que hacían reír a los reyes. Bufones, precisamente bufones, etc. Entonces, cuando está uno en la liberación demoníaca, se pueden empezar a reír las personas, raro, no me vas a sacar de acá, etc. Tú no puedes, no, yo no puedo, pero Yahshua sí, fuera. Entonces, el acosador tiene espíritus burlones. Eso es muy importante, amados. Ajín, eso no lo van a aprender, no lo aprendemos en un artículo que hable de bullying, No. Esos espíritus burlones están ahí y quieren como acosan al otro o a la otra y quieren que sean exhibidos públicamente los otros, ser humillados los otros, entonces tienen ese espíritus burlones. Eso es muy común. Muchas veces va uno a las casas, a los hogares de los nuevos ajín, etcétera, etcétera, y se oyen risas burlonas de demonios que están ahí y que no se quieren ir, pero que se tienen que ir. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, todo acosador tiene espíritus burlones. Todo. No es aquí la excepción de que unos sí y otros no. Es la burla, es la poca vergüenza que tiene, y como no tiene principios morales, espirituales, y menos en la Torah, va a estarse burlando de hacer sufrir al otro. Y disfruta eso, por eso son espíritus satánicos. Yahshua Mashiach reprenda eso, y quiere presumir que él abusa del otro o de la otra. ¿Cómo? Con otro hermano en sangre. Estoy hablando de los goyim. Entonces quiere presumir que él es muy bueno, y sobre todo cuando son en grupos, en escuelas o fuera de escuelas o de Kehilot. Entonces hay eso, ver cómo se burlan del otro. El acosador le interesa solamente, entre otras cosas, una principal: imponer su poder sobre el otro. Quiere imponer su poder sobre el otro.
Eso es todo. Quiere imponer su poder sobre el otro. Y lógico, como quiere imponer su poder sobre la otra persona, entonces lo tiene bajo su completo dominio por meses o años. ¿Se acuerdan cuando hablé de la endometriosis? Y algunos tipos de cáncer, pero sobre todo de la endometriosis, eso es muy, muy frecuente. La clásica mamá chantajista, etcétera, etcétera. Vemos muy frecuente esa escena de decir, bueno, dice la mamá, si tú te casas me voy a morir, etcétera, etcétera. Todo el tiempo amenazando, tratando de dominar a la hija para todo. Bueno, pero ese es un caso de bullying, que también es bullying, pero vamos, es uno de millones de los diferentes tipos que hay, amados Sahim. Entonces, tú analiza hoy, porque Yahshua vino para dar libertad a los cautivos. ¿Así está? Ahora, tú analiza si tú en este momento, amado Sahim Agayot, allá estás siendo víctima de bullying. Ahorita vamos a tratar vamos a tratar la redundancia de cómo nos tratas, cómo nos tratan como israelitas. Pero eso es otra cosa. Ahorita voy para allá. Pero si tú estás siendo víctima de bullying, abre la boca. Abre la boca y entonces se va a proceder de una u otra forma. Porque una escuela, ¿qué diferencia hay una escuela de una quejilá donde hay trigo y cizaña? Bueno, hay una diferencia enorme, pues. Pero entre los que son cizañas son iguales a los de la escuela de los goyim. No hay ninguna diferencia, amados. Siempre la persona acosadora va a amenazar. Préstame este dinero y si no me lo prestas te dejo de hablar, etc. Eso es muy importante, no nada más en el dinero, sino en otras cosas. Obtener favores de otras cosas, no sexuales, aunque también puede ser. Pero el bullying es un mundo de cosas. Entonces tú puedes ser víctima de bullying ahora mismo y no te habías dado cuenta. Este bello grupo, algunos, no todos, allá. Entonces analiza eso y si alguien te está molestando, vamos a orar y arreglar eso. No nada más en la quejilá. Ahorita voy a hablar del problema que tenemos con los goyim, que es bastante. Entonces, alguien que tiene a otra persona bajo su dominio o su completo dominio, porque quiere demostrar su poder como lo anotaste, amado Amajot, y ese dominio se vuelve, y es muy importante esto, amados, por favor, por meses o años. Lo que pasa está que la persona, la víctima, se llega a cansar, no resiste, y entonces prefiere ser acosada todo el tiempo de diferentes maneras. La clásica señora, o sea, esposa, que no se sujeta a su marido. Y entonces todo el tiempo la mujer acosa, tiene bullying, o se está haciendo bullying, acoso contra su esposo, en todo y por todo. Entonces llega un momento en que el marido dobla las manos y dice, no tiene caso ya alegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y está siendo motivo de bullying por años. Y él pensaba que el problema lo tenía con los goyim y lo tiene a un lado. Es muy importante eso, amados. O viceversa, que el hombre abuse de su esposa. Pero quiero hacer un paréntesis acá. Revisando miles y miles de historias clínicas o psicológicas o espirituales, como tú gustes llamarles, en el matrimonio, la que abusa en cuanto a demostrar el poder es la mujer, y eso entra dentro de los espíritus de Jezabel. Entonces sería bueno recalcar o otra vez repasar los espíritus de Jezabel. Vamos a ver, ya dije algunas características del abusador. Ahora vamos a ver características de la víctima. La víctima. ¿Qué tiene la víctima? Tiene varias cosas y varias cosas que son a veces muy graves. 1, baja estima o baja autoestima. Y aquí no tiene nada que ver si es orgulloso o no. Tiene baja autoestima.
la persona que abusa, siempre le va a estar diciendo 1000 cosas. Estás fea, si es el caso del matrimonio, estás fea, no sirves para nada, eres una inútil, o viceversa, la mujer con el marido. Entonces, la autoestima, a cualquiera le gusta que le digan, bueno, te salió rica esta sopa o este guisado el día de hoy, que el Eterno siga bendiciendo tus manos, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo que no se dicen por hipócritas, se dicen con autenticidad. Pero la persona, como está siendo víctima de agresión, entonces tiene baja su autoestima, no se estima. 2, va a tener mucha tensión nerviosa, porque todo el tiempo está con miedo, y esa es la tercera, el miedo. Va a tener miedo al acosador. Baja autoestima, tensión nerviosa, que no tiene nada que ver con el estrés. El estrés es otra cosa. El estrés es cuando se acumula bastante trabajo y no sabemos qué resolver primero. Eso entra dentro de la neurosis, como lo explicaba yo en otros audios, incluyendo ayer en el chat. Pero la tensión más bien es por miedo. Entonces va tensión, pero sí, la tercera es el miedo. Va a tener angustia, el 4. La angustia ya es patológica, ya va a crear problemas. Una tensión normal no tanto, pero ya una angustia, la angustia, para que se entienda en términos, es una tensión crónica. La angustia es una tensión por varios meses o años. Aunque hay otras definiciones, después vamos a hablar, si el Eterno lo permite, de cada cosa. Ahora, va a tener trastornos emocionales, la víctima. Estoy hablando de la víctima. Y entonces, como tiene trastornos emocionales, puede empezar con ciertos datos como actitudes pasivas. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito, amado Ahamadahot. Un jovencito o un niño que era muy estudioso, puro 10, de repente a 6 de calificación. Algo está pasando. No perdió memoria, ¿verdad? No perdió memoria, pero sí perdió la atención al maestro o la atención a lo que está estudiando, porque tiene tensión y tiene angustia. Entonces se diagnostica así. Y eso es muy frecuente, que vean al médico, bueno, en el caso mío me dice, oye doctor, le traigo a mi hijo, no le falta unas vitaminas para el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo reviso al niño, está muy bien, pero si usted quiere le vamos a mandar a hacer unos análisis, no va de más unas vitaminas, pero vamos, está comiendo frutas, verduras, etcétera. No es tanto eso, bajó de calificaciones porque tiene tensión, y como tiene tensión, no tiene atención, y entonces no está captando los conocimientos. Va a actuar, decía yo, tendrá actitudes pasivas, eso es. Y va a caminar, empezar a caminar, inclusive, aunque tenga tensión y angustia, va a empezar a caminar lento, porque no quiere llegar. Eso es algo más allá de lo que nos podemos imaginar en lo espiritual. No quiere llegar. ¿A dónde no quiere llegar? No quiere llegar a ningún lado. Entonces empieza la depresión. No quiere llegar a su hogar, si es ahí el bullying. No quiere llegar a la escuela, si es ahí el bullying. No quiere llegar a la quejilá, donde es el bullying. Qué tremendo, ¿verdad? Qué vergüenza, eso es lo peor. Entonces, va a perder el interés por todo, ya no va a querer llegar a. Tenía ilusiones, tenía anhelos y metas, de eso ya hablé, y ya no tiene nada. Entonces es una pérdida de interés, inclusive por los estudios que él llevaba. Ya no quiere seguir estudiando. Estaba estudiando, un ejemplo claro, así, medicina, y estaba sacando puro 10. Y de repente ya no quiero estudiar medicina. Eso es muy común, amados. Miren, cuando ve uno muchos jóvenes, están estudiando, por ejemplo, arquitectura. No, ya no quiero arquitectura, ahora quiero medicina. ¿Qué diferencia hay entre arquitectura y medicina? No, ya no quiero medicina. Está huyendo de él o los que le hacen bullying. A veces no es tanto que no entienda cuál sea su profesión, etcétera. No. Quiere desarrollarse en cualquier campo, menos estar cerca de alguien que lo acose. Pero
siempre va a haber alguien que quiera acosar. De ti depende si te dejas acosar. De ti depende si te dejas acosar, y de eso se trata, no nada más de dar la plática. Esto es el bullying, pues eso ya lo sabemos, puedes ver en internet o ver un noticiero y se acabó. No, la cosa es ir más profundo. Aleluya. Amén. Va a empezar con algo muy importante: problemas psicosomáticos. Esto no es malo, explicarlo así. Problemas psicosomáticos. Entonces, el sistema nervioso neurovegetativo empieza a trabajar más rápido, pero voy a poner un ejemplo. Puede empezar con presión alta. Fíjense hasta dónde puede llegar un bullying. Una gastritis, una úlcera en el estómago, una úlcera gástrica o péptica. Puede empezar con una colitis. Puede empezar con una dermatitis y se va al médico y no se encuentra la causa, pero la causa no es física, es espiritual. Esos problemas psicosomáticos se ven muchos, sobre todo la cefalea, el dolor de cabeza, tensional, porque todo el tiempo está tenso, recuerden, amados Sahim. Ahora, todo esto va a crear ansiedad. Ya no nada más angustia, y se puede volver un problema crónico. El primer acosador es Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Algo de lo que yo tengo que estar haciendo oración por los amados Sahim de la Kehilá local y mundial es: Roe, siento presión, siento esto. ¿Quién crees que lo está causando? Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Él es el primer acosador. Él es el primero que causa bullying. Él quiere que peques y que seas motivo de burla. Y él se ríe también. No le des oportunidad de que Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, que es el primero que acosa, el primero que hace bullying, se salga con la suya. Aleluya. Es algo que tenemos que aprender, amados Sahim. Generalmente se piensa en un chamaco grosero, pelado, mocoso ahí en la escuela que está causando problemas. No, el diablo es el primero. El diablo es el primero. Entonces, con todo esto que yo expliqué, que tiene tensión, angustia, ya tiene una ansiedad crónica y ha sido por meses o años, se prende un foco de alarma, una depresión, y empieza con pensamientos suicidas. Y en los últimos meses he ministrado cantidad de almas que han sido objetos de bullying. Pensamientos, no intentos de suicidio, nada más pensamientos. Y dice: ¿y si me mato? Mejor, ¿y si me muero? O sea, me mato, me corto las venas, me cuelgo, si me pego un tiro en la cabeza. Empieza con pensamientos. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. ¿Quién lo está causando? Hasatán. Ahí está el acosador. Pensamientos, porque Hasatán se vale a través de la gente. Entonces, va a pasar de los pensamientos a las acciones, y eso ya es lo grave. Y entonces, de eso vemos mucho. Personas que toman cantidad de cápsulas de X o veneno, etcétera, gasolina, tiner en botella, o han tomado y se prenden fuego. Eso, son casos catastróficos. Y no por locura, no por una esquizofrenia, sino por bullying. Es decir, que haciendo la historia clínica, porque tiene que haber un porqué. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de que se tenga que hacer un lavado gástrico, se le mete la sonda y se empieza a hacer un lavado gástrico rápido, soluciones, rápido. Y entonces vive porque Yahshua así lo quiere. Entonces, ¿por qué hiciste esto? No, es que esto y esto, no me quieren por esto y esto, pero no, ese no me quieren tiene un trasfondo más allá. No nada más no me quieren, pero no me quieren. Me acosan. Y entonces empieza, me están acosando. No lo van a decir tal cual, ni van a decir es bullying, no. Mi papá esto, mi mamá lo otro, mis hermanos esto, un compañero de la escuela esto, etcétera. Entonces, pensamientos suicidas, acciones suicidas de cualquiera. Tú tienes el tema de la depresión en gozoypaz.mx, amado Ag, amada Jod. Ahora, y muchos
desgraciadamente logran ese objetivo que es satánico, el suicidio por bullying. Eso es una pena realmente. Volviendo a cómo piensa una víctima, generalmente el que es acosado es tímido o tímida, es muy tímido, le da pena de todo y es lógico, poco sociable, poco sociable. Y entonces a veces simulan ser lo que no son. Y es cuando fingen la voz. Fíjate muy bien en esto, es que hay tanto que hablar del bullying. Fingen la voz y entonces si tienen una voz así normal, la ponen más gruesa, sí, la ponen más gruesa, porque no, están poniendo una barrera de decir, no, no te metas conmigo, yo tengo poder, pero no lo tienen, están temblando por dentro. Hombres y mujeres pueden fingir la mirada, poner una mirada más fría, más seca, más fuerte. Sus movimientos, en lugar de que sean normales, puede ponerse más, como más agresivo, pero tratando de formar una barrera, pero él es la víctima, no es el acosador. Ahora, leyendo la Tanaj vemos que muchos profetas eran tímidos. No sé hablar, soy un niño. ¿Me entienden? Sí. Y el profeta generalmente es poco sociable, está apartado, etc. Bueno, veamos cómo los acosaban hasta la muerte. Aquí está. Por seguir predicando la verdad. Bendito es el abacados. Pero ese es otro tipo de bullying. Pero hay bullying acá. Aquí hay bullying. Claro que sí en la Torah. Ahora, bueno, decía yo, entonces son tímidos y poco sociables. Lo primero que van a poner las víctimas son pretextos. Pretextos, anótalo así, te va a servir, pretextos, para no ir a los lugares donde sufren el bullying. No quiero ir a la quejilá. Por ejemplo, imagínate qué vergüenza. Tenemos que amarnos todos. No quiero ir a la escuela, no quiero ir al trabajo. En el trabajo las personas, los goyim sufren de bullying ellos, entre ellos. Pero nosotros como Israel ahorita vamos para allá, amados Sahim. ¿De acuerdo? Entonces, se van a poner miles de pretextos porque se sufre bullying, acoso sexual, social, psicológico, etcétera, todo lo que ya expliqué, hasta el físico con los golpes. Entonces, van a estar poniendo pretextos para todos. Cuidado cuando uno de tus hijos te diga, no quiero ir a la quejilá, porque seguramente está sufriendo bullying. Pero ¿cómo? En una quejilá, pues todo es kedushá, ¿no? Todo es santidad. No. Recuerda que hay trigo y cizaña. Hay gente mala y perversa dentro de las congregaciones. Eso no lo podemos quitar los roín, los pastores, hasta que venga Yahshua Mashiach, sus benditos malajín con él. Como ponen pretextos, entonces no van a participar en ninguna actividad, Por ejemplo, no quieren ser ridiculizados, no quieren participar en nada. Ponen pretextos de que no sirven para nada porque recuerda que tienen una baja autoestima. Algo que caracteriza mucho al que está siendo acosado es que pierde bienes materiales sin justificación. Anótalo, te va a servir. Pierden bienes materiales sin justificación. Oye, te compré un reloj, hijo. ¿Dónde está el reloj? Un ejemplo. Se me perdió el reloj. No, se lo tuvo que dar al acosador para que lo dejara de patear o de mirar feo o de ridiculizar o en la escuela voltearle una cachetada o tirarle los útiles. Entonces pierden cosas que les regalaron los padres o que ellos habían obtenido por su propio trabajo y pierden dinero en efectivo. Oye, pero ¿cómo me estás pidiendo más para esto, para tu semana, para tus viajes, etcétera? Aquí llamamos combis, en otros lados. ¿Por qué me estás pidiendo más? Si ya es que lo perdí. No lo perdió. Se lo está dando ni siquiera a veces es un grandulón. Es alguien lleno de demonios ahí. Entonces empiezan a pedir más dinero y más dinero a los papás
o bien hacia otras personas porque quieren cubrir los chantajes de las personas. Por eso dije de chantajes cuando hablé sobre las características del que acosa. No se debe de hacer eso, tenemos que atender esto. Bueno, en el caso del que es víctima, presenta moretones o agresiones. Y fíjate muy bien, y quiero hablar claro, y este tema quiero que lo vea toda la quejila local y toda la quejila mundial. No en audio, en video, por eso se está filmando. Decía yo, pueden presentar moretones por agresiones. Bueno, pero por eso dije que quiero que lo vean. ¿Que en las escuelitas de las quejilot no se muerden niños con niños o niñas con niños? Eso es bullying. Eso es bullying. Los hijos son el reflejo de los padres, eso queda claro. Los hijos son el reflejo de los padres. Yo le expliqué en los audios de cómo educar a los niños y a los adolescentes. Los hijos son el reflejo de los padres. Punto. Se acabó. Un niño es como plastilina, como arcilla, es un ejemplo que nos da el Eterno en las manos y nosotros vamos a moldear o un ángel o un demonio. Y entonces es un decir, lógico, es una parábola, si se quiere ver así. Entonces, vamos, alguien que muerde a otro desde niño, bullying, eso es bullying. Ahora, el niño no va a aprender a morder a otro si no lo vio. Un niño es imposible que de repente, mira, es que el ser humano no es como los animalitos. Los animalitos traen instinto, y de eso ya he explicado en otros temas, y sobre el instinto harán cosas. ¿Cómo saben que se tienen que rascar de una manera los perritos? ¿Cómo saben que tienen que hacer sus necesidades de alguna forma? ¿Cómo saben esto? ¿Cómo saben el otro? ¿Cómo? ¿Cómo saben que si se salen del agua se tienen que sacudir las orejitas y demás? ¿Cómo lo saben? ¿Quién les enseñó? ¿Su mamá? ¿Su papá? No. El caso del ser humano es diferente. Todo lo aprende. Todo. De hecho, en otro tema, esto no ha sido grabado, en otro tema explico que el ser humano, el Eterno así lo permitió, sea el ser de su creación que aprenda desde el vientre de su madre. Entonces, cada quien va a moldear a sus hijos como se le antoje. Y eso es lo malo. Debe ser como el Eterno marca en la Torah. Entonces, cuando dan reportes de las escuelitas, etcétera, es que algo está pasando. Eso es bullying, no nos hagamos. Y va el problema más allá. El problema está en los padres. Los hijos son los que están ejecutando, por así decirlo, las órdenes psicológicas o espirituales o físicas, como tú quieras llamar, de los padres. Porque eso es lo que ven. No, pero nosotros no nos mordemos, no nos agredimos. Roe, te lo han de explicar allá. Pero entonces, ¿qué están viendo? Tienen que ver algo. ¿Qué? ¿Caricaturas? ¿Televisión de otro tipo? ¿Novelas asquerosas? ¿Alguna revista? Algo. Es imposible que un niño haga algo si no lo aprendió. Es imposible eso. De repente es así. No, hombre. No. Es cuando digo, bueno, Padre amado, creen que están hablando con un chamaco. Entonces un niño tenía que aprender todo. El ser humano, algún día daré una plática sobre cómo ve el niño, cómo se mueve, etcétera. Pero todo lo aprende, todo lo aprende. Ahora, ¿qué debemos de hacer para tratar el bullying? Que nosotros tenemos que hacer algo. Bueno, lo primero es que si tú detectas que alguien está siendo agredido, o sea, con bullying, tienes que acercarte al niño o a la niña o al joven o a la jovencita o al adulto, varón o mujercita que sea. Tenemos que acercarnos. Eso es lo que yo hago. 1, 2, se tiene que favorecer la comunicación. Eso es muy importante. Si no nos acercamos, ¿cómo se va a resolver el problema? Tenemos que acercarnos.
Y se tiene que favorecer como número 2 la comunicación, porque si no hay confianza, ayer hablé algo sobre la mentira. La mentira hace que se pierda la confianza, se rompen relaciones, etcétera. Y además, en primer lugar, se afrenta al abacados, que es la fuente de toda verdad. Pero vamos, bendito es el abacados que nosotros hablemos siempre con verdad. Aleluya. Acércate a tu hijo, acércate a tu hija y favorece la confianza. Vamos, tiene que haber comunicación, pero si no hay confianza, puede haber un saludo, pero si no hay confianza, tiene que haber confianza. Con el acosador, ¿qué hay que hacer con el acosador? Hay que dejar claras las medidas de sanción al agresor. Claras. Te puede tocar a ti en lo individual o a nosotros cuando se trata de niños o jovencitos. Dejar claras las medidas para sancionar al agresor. Tú vuelves a hacer esto y entonces tomaré yo esta medida. Bendito es el abacados. Amados, esto es bien profundo. Hay gente que no se da cuenta que está llena de demonios y acosa. Y piensa que es un kadosh o una kadosh. No, eso está muy mal. En el caso de nosotros como mesiánicos, todo el tiempo estamos sufriendo bullying. Estamos siendo acosados por nuestras creencias. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach. Nada más con eso ya nos hacen bullying, nos agreden. A ti te agreden por la vestimenta, a ti, amado Aj, porque te cubres la cabeza, porque te dejas la barba, porque andas con los tzipziot. A las amadas Ajayot, porque se ponen su mitpajat, porque se ponen su falda larga, porque visten con recato, como marca el Eterno en la Torah. Porque no se visten como varones, porque no enseñan parte de su cuerpo, ni nosotros tampoco como varones. Entonces, por eso hay bullying todo el tiempo y burlas todo el tiempo en la calle. Bueno, el problema, si es en la calle, sabemos que son goyim, es gente que está perdida y necesitan venir a los pies de Yahshua Mashiach para salvarse. Pero en la Kehilá, allá en la propia Kehilá. Ahora, ¿qué consejo se le da a la víctima? Y perdón que vaya de acá para allá, pero ¿qué consejo se le da? Número 1, no tener miedo al agresor. Dice la Tanaj, no temáis. No temáis. Y está 360 veces escrito en la Tanaj completa. Un día